Buenas, hoy traigo un video para tener una idea visual rápidamente de qué día y qué hora es en un país y qué día y qué hora es en otro país. Por ejemplo, estoy en Uruguay y en España hay 5 horas más. Entonces, el lunes a las 8 de la mañana en Uruguay es el lunes a la 1 en España. Y el lunes a las 6 de la tarde en Uruguay es el lunes a las 11 de la noche en España y ya a las 7 en Uruguay es martes en España y así con todos los días. Este archivo lo voy a dejar disponible en la descripción, ¿ok? Y por ejemplo, si tuviéramos la hora de Eastern Time en Estados Unidos, porque si les toca trabajar para otro país, por ejemplo Estados Unidos, hoy en día tenemos 2 horas menos. Entonces, por ejemplo, el lunes a las 10 en Uruguay son las 8 en Eastern Time, ¿ok? Y acá lo que hice fue pintar de otro color todos los días, de 8 a 18, el horario laboral, por ejemplo, en Uruguay y el otro horario laboral del otro país. Entonces, por ejemplo, tu horario laboral de tu país coincidiría con este horario o si no, el horario laboral del otro país coincidiría con este horario. Por ejemplo, en Nueva Zelanda, comparado con Uruguay, hay 13 horas más. Y acá vemos fácilmente que el lunes a las 8 de la mañana en Uruguay es el lunes a las 9 de la noche en Nueva Zelanda. Y ya cuando son las 11 en Uruguay, ya empezó el martes en Nueva Zelanda. Y así sucesivamente podemos poner cualquier horario y lo tenemos visualizado en todos los días de la semana automáticamente. Y ahora voy a proceder al tutorial. Comienzo poniendo el título, qué hora es, y también la hoja, qué hora es. Luego pongo día de mi zona horaria, la hora de mi zona horaria, día de otra zona horaria y hora de otra zona horaria. Estas columnas las voy a hacer más finas. En el día de mi zona horaria voy a poner de lunes a domingo y voy a poner por cada día las 24 horas que hay. Es decir, desde el 0, 1 y continúo hasta el 23. Acá pego los días y como ven, ahora lo que voy a hacer es duplicar esto hasta el final. Ahora, para trabajar cómodo, a partir de esta fila y hasta el final, las voy a eliminar porque no las voy a usar para nada. Ahora, para poder transformar en una hora el número que está en la columna B, voy a usar la función NSHora, donde voy a seleccionar el número que está en la columna B, en este caso la celda B2, que corresponde a la hora, luego minutos y luego segundos. Eso me va a transformar ese valor en una hora. Puedo elegir autocompletar, pero no lo voy a hacer porque lo que yo voy a hacer es transformar esto en un array, es decir, en un arreglo. Lo que voy a hacer es, luego del B2 poner dos puntos B, va a ir hasta el final, en este caso es la fila 169 porque no hay más. Luego me posiciono al final de la fórmula y aprieto Control Shift Enter y otro Enter. Y así como vemos, tengo las horas en todos los días. Entonces, para quitar los segundos de todas las horas, voy a ir acá a formato de número personalizado y acá voy a escribir comilla, espacio, comilla, letra H, comilla, dos puntos, comilla,
MM. Eso me va a dar este formato. Por ejemplo, 13 horas 26 minutos. Y acá me queda 0 horas 0 minutos. Control C para copiar. Control Shift y flecha hacia abajo para llegar hasta el final. Clic derecho, pegado especial. Y acá voy a solo formato. Y acá se me transformaron todas las horas al formato que no tiene segundos. Ahora, en esta celda H1 voy a especificar si el otro país, la otra zona horaria, tiene más o menos horas que mi zona horaria. Para eso voy a utilizar un formato que me va a permitir en la misma celda poner valores positivos o negativos. Voy a formato de número personalizado y tengo este formato que consta de dos partes. Una parte a la izquierda del punto y coma, acá está el punto y coma, y otra parte a la derecha del punto y coma. Lo que está a la izquierda del punto y coma es el valor positivo y lo que está a la derecha es el valor negativo. Voy a poner comillas, signo de más, espacio, comillas. Luego voy a poner numeral, coma, numeral, numeral 0. Eso me va a permitir tener la numeración de los números poniendo, en este caso, un punto cada vez que se alcanza el 1000. Luego, comilla, espacio, H, comilla, para determinar horas. Luego viene punto y coma. Luego lo mismo, pero cambiamos acá el signo de más por un signo de menos. Ponemos aplicar. Entonces, por ejemplo, ponemos 6, es un número positivo. Me va a quedar más 6. Y si ponemos menos 2, me va a quedar menos 2. Ahora le voy a dar un poco de formato. Le vamos a poner valor 14. Lo vamos a centrar, alinear al centro y negrita. Ahora viene el razonamiento. Por ejemplo, cada día tiene 24 horas, desde las 00 hasta las 23:59, ¿ok? Y yo lo representé desde las 0 a las 23. A las 0 ya comienza el otro día. Por ejemplo, voy a copiar esto. Todas las horas posibles, ¿ok? Voy a ponerlo acá. Supongamos, entonces, que voy a ver la zona horaria de otro lugar que tenga una hora más. ¿Qué significa eso? Que esta es mi zona horaria, esta que tengo acá, y en la otra zona horaria, en la columna acá, cuando en mi zona horaria comienza el día, es decir, son las 000 horas, en esta ya es la 1. Cuando acá es la 1, en la otra zona horaria ya son las 2. Entonces, razonando, vemos que vamos agregando una hora más. Cuando son las 14 son las 15, cuando son las 18 son las 19, cuando son las 22 son las 23, y cuando son las 23 ya empezó el otro día, y ponemos un 0. Y luego vemos que si en vez de una son 2, se repite lo mismo. Copio, elevo un lugar, cuando acá son las 11 de la noche, acá ya es la 1 de la mañana. Y ahora lo que voy a hacer es repetir este proceso hasta un máximo exagerado de 24 horas hasta la derecha y voy a hacer lo mismo para la izquierda, mostrando acá, por ejemplo, si hubiera menos una hora en mi zona, empezó el día, pero en la otra zona todavía no empezó el otro día, es el día anterior, son las 11 de la noche. Luego repetimos el proceso. Cuando en mi zona es la 1 de la mañana, en la otra zona recién empieza el día. Cuando en mi zona son las 11 de la noche, en la otra zona son las 10 de la noche. Entonces esto lo puedo repetir. El proceso lo repito. 24 lugares hacia la derecha y 24 lugares hacia la izquierda. Voy a hacer una pausa en el video y voy a regresar con eso listo. Bien, habiendo terminado, acá está la columna central en el 0, 0 variación de hora, y hacia la derecha tenemos más horas y hacia la izquierda menos horas.
Ahora, para darle un entendimiento visual, lo que yo hago es darle una escala de colores a toda esta matriz y lo que hago es representar las horas de la noche con un color más oscuro y las horas donde el sol está más fuerte, es decir, por el mediodía, con un color blanco. Para dar eso, entonces selecciono toda la matriz, voy a formato, formato condicional, escala de colores, voy a poner que el valor mínimo y el máximo sean el mismo, voy a poner un percentil y que sea blanco. Entonces ya veo acá que por las 11:12 aproximadamente es cuando hay más sol. Pero tal vez tengamos que ponerlo con un 60. Probamos. Y acá vemos 12, 13, 14 es cuando hay más sol. Entonces ponemos 55. Y aproximadamente a las 13 horas es cuando hay más sol. ¿Cómo leo esto? Me paro en una columna, por ejemplo la central. Es de noche, es la madrugada, el sol está más fuerte y se viene una noche. Si me paro en cualquier otra columna, se repite. Por ejemplo en esta, 7 de la tarde, 11 de la noche es oscuro, 7 de la mañana, 11, 12, 13, 14 hay luz, etcétera. Esto es simplemente un orden visual que a mí me gusta darle. Todo esto lo explico porque lo que tenemos que hacer es, cuando esta celda cambia su valor, el lunes a las 00, no va a ser acá el día lunes a las 00. Puede ser el mismo día, sí o no, pero la hora va a cambiar. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar a qué corresponde este día con esta variación horaria. Y eso lo hacemos buscando acá. Por ejemplo, este caso que es -1, esta es nuestra zona horaria, ¿ok? Pero es -1, tenemos que lograr tener estas horas. Si fuera -4, estas horas. Entonces, para eso utilizamos la función buscar h. Y para poder utilizar la función, ahora voy a explicar, agregué esta columna con conteo de filas. Esta es la segunda fila, la tercera fila, la cuarta fila, quinta, sexta fila, ¿de qué? De esta matriz que comienza acá, en N1, y termina en BJ25. Entonces nos posicionamos en la celda D2 y vamos a utilizar la función buscar h. Vamos a buscar este valor, que lo vamos a bloquear con F4. ¿En qué matriz? En la matriz que especifiqué, de N1 a BJ25. La matriz también la vamos a bloquear con F4. Y lo que vamos a decir es que vaya buscando según la fila. Porque esta fórmula la voy a arrastrar hacia abajo. Y lo que le voy a pedir es que busque por la fila 2, por la fila 3, por la fila 4, por la fila 5. Y eso corresponde a el valor de la columna M. En este caso M2. Entonces, voy a explicarlo. Buscó este valor, H1, en esta matriz. ¿Y en qué fila? La fila 2. ¿Qué significa? Que en toda esta matriz agarró y buscó en esta fila. Entonces, el valor -1, que está acá, en la fila 2 es 23. Y está bien. Arrastro un valor hacia abajo. Este valor -1 en la matriz, el valor de la tercera fila, el M3, corresponde a 0. Está bien. Y así esta fórmula la voy a arrastrar hasta el final del primer día, hasta el final del lunes. ¿Ok? Si acá, por ejemplo, pongo -5, vamos a ver este valor.
este valor menos 5 en esta matriz M2 significa es la segunda fila. Entonces, buscamos el valor menos 5 que corresponde a la primera fila. La segunda fila corresponde a 19 y nos dice que la hora es 19. Está perfecto. Lo que voy a hacer ahora es bloquear el M2 en todas. Voy a poner una pausa en el video. Al haber bloqueado todas, lo que me permite es copiar esta fórmula, ir hasta el final, es decir, y voy hasta la última fila, control V, pegué y me permite en todos los días mantener la misma estructura de fórmulas. ¿Ok? Una vez que tengo las fórmulas, lo que voy a hacer es lo mismo que hice en la columna C. Copio el formato. Ahora que tenemos la hora que es en la otra zona horaria, falta determinar qué día va a ser en la otra zona horaria. Por ejemplo, si hay menos 5 horas, esto significa que este lunes a las 00 de mi zona horaria, acá tiene que ser domingo de las 7 de la tarde. Entonces, para poder hacer eso, se me ocurrió tratar de identificar algo que me permitiera determinar qué día es en función de la hora. Entonces, comencé con una operación matemática restando esto menos esto, y cuando yo copio esta fórmula hasta el final, me doy cuenta de una cosa. Cuando el valor en H1, o sea, la zona horaria, o sea, la diferencia de horas es negativo, cuando esta hora es menor que esta hora, este valor es distinto de H1. Cuando esta hora es mayor que la otra hora, este valor es igual al de H1, y eso lo podemos ver en todo. Y cuando este valor, por ejemplo, es positivo, el H1 es positivo, o sea, hay más horas, acá cuando mi hora es menor que la hora de la zona horaria, este resultado es igual al H1, y cuando mi hora es mayor que la otra zona horaria, el resultado es distinto. Para poder utilizar esos resultados, creé esta tablita. Estos días son los días actuales. Esto se utiliza si no hay cambios, es decir, cero. Este y este se van a utilizar dependiendo de si se adelanta o atrasa la hora. Para eso utilizo esta fórmula que creé, donde hablo de las 4 posibilidades que hay, ¿ok? Simplemente esta fórmula la pueden copiar o si quieren en los comentarios me pueden escribir si quieren que la explique a detalle. Ahora copio esto. Entonces acá vemos de que cuando acá hay 0 horas está igual. Pero si acá ponemos 1, acá vemos que en mi zona horaria a las 23 ya es martes a las 00, porque hay una hora más. Y para verlo mejor, vamos a ocultar esta columna, ocultamos esta columna, ocultamos esta columna, ok. Y esto no lo precisamos, entonces también lo ocultamos. Hasta acá esto funciona perfectamente y lo único que yo hice luego fue agregar formatos de colores. Entonces, para pintar la hora laboral, por ejemplo, de 8 a 18, me voy a parar en esta celda, voy a ir formato, formato condicional. El intervalo que voy a aplicar es C2 al 169 y G2 al 169. Eso significa que toma todos los valores de las columnas C y G. Voy a elegir que está entre el valor 800 y 1800. Elegimos este color, letra blanca y negrita. Y acá vemos todos los valores. Por ejemplo, si acá ponemos 2, vemos que automáticamente se va corriendo. Si ponemos 4,
Si ponemos -2 y así rápidamente vemos los horarios laborales. Ahora voy a hacer lo mismo para los días y que las horas de los días también se coloreen. Ok, voy a hacerlo rápido, sin hablar, y pueden copiar lo que hago. Acá tomo todo el valor desde columna A y columna E. Y listo, acá quedó. Y así podemos ver visualmente rápido qué hora es en cada país, dependiendo de la diferencia horaria. Si te gustó, podés darle me gusta, podés compartirlo, podés dejar un comentario, podés suscribirte. Gracias.